Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos, todas y todes, o buenas noches, o de madrugada, donde estén. Quiero darles la bienvenida a Sapcine Continuado, nuestra charla número 20, nuestra última charla. María del Mar les envía un abrazo a todos, los ha estado acompañando durante todas estas charlas, pero hoy no nos puede acompañar, así que un abracito y le vamos a dar la bienvenida a Claudia Rodríguez. Ella nos va a estar hablando de internacionalización de contenidos audiovisuales y pues la idea del pitch con su empresa Preciosa Media. Y entonces pues les voy a dar paso a Claudia. Muchísimas gracias, Alina. Me disculpo por no usar cámara, pero precisamente también hace poco tuve una operación de ojo, entonces tengo un parche y no me parece tan chévere, así parchuda, me parece mejor parchar con ustedes aquí. Entonces, gracias como siempre a Subcine, que ha sido una casa y un aliado para Preciosa Media durante muchos años. Siempre estamos muy contentos de poder dar esta información y estos tips precisamente para poder llevar los proyectos a buenos puertos, a puertos internacionales, a puertos nacionales. La experticia de Preciosa Media es, digamos, precisamente la circulación de contenido en espacios tanto alternativos como más tradicionales, nacionales e internacionales. Y creemos firmemente en que un contenido sin pensar de una manera estratégica su ruta de internacionalización, de circulación, pues es un contenido que se queda sin el impacto que puede tener. Nos gusta también desmitificar los mitos, no hay unas rutas, no hay unos tips exactos, pero sí hay unas estructuras que podemos aprovechar para hablar de lo que está pasando a nivel internacional y de cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico más certero del tipo de herramientas y estrategias que podemos tener para que precisamente nuestro proyecto audiovisual pues llegue a las audiencias. Creo que eso es algo de lo que vamos a hablar y me parece muy importante que recordemos que independientemente de nuestro trabajo creativo como directores, directoras, productores, productoras, creería yo que la mayoría de las personas que están aquí y el interés de ustedes dentro del mundo y la industria audiovisual y dentro del arte del cine es precisamente que sus relatos, las historias que quieren contar, lleguen a una audiencia, lleguen a un público. Y eso va pues de la mano también del desarrollo del componente industrial. Entonces voy a empezar aquí con proyectarles una presentación. Déjenme un segundito, yo aquí organizo, que tengo dos, entonces quiero irles mostrando. Ya, vamos a compartir pantalla. Vamos a hacer un paseíto, como digo yo, por el panorama audiovisual para después llegar a lo que es el pitch. Denme un segundo. Listo, aquí ya salió. Compartir. Ahí creería que me toca la presentación acá, ¿verdad? Sí, denme un segundo. Presentación. Así, listo. Pero espérense, vamos a dar el principio. Listo. Panorama de las audiencias de la entidad del pitch. Vamos a ver un poquito de contenidos, canales, festivales, pantallas y mercados y luego vamos a la estructura. ¿Qué está sucediendo en este momento en el mundo? El audiovisual internacional va en crecimiento, tenemos largometrajes de ficción, documentales de autor, series de no ficción, animación, series web. Hay productores de contenido de todo tipo y en todo formato. Hay una explosión de contenido, por eso siempre creo que es muy importante saber cuáles son las particularidades de nuestro proyecto para generar su propia ruta en un mar absolutamente tan amplio. Ahora con la apropiación de las tecnologías, con lo de las tecnologías de filmación y demás, con todo lo que hay de canales, en el internet, en las aplicaciones, en fin, pues obviamente casi que podemos decir que cada uno de los seres humanos que tiene un móvil en su mano es un posible creador de contenido. Hay aumento de la presencia de contenidos diversos en festivales, género, procedencia, formatos, hay eventos, pitch y mercados especializados. Esto nos ha permitido también generar esquemas colaborativos y cooperativos como lo es Sapcine. Hay plan de medios y promociones de muchos de los fondos de cinematografía, sobre todo pues en Europa, en Latinoamérica, y asociaciones y órganos de promoción. Todo esto igual también es importante contextualizarlo, que en este momento también se está viendo amenazado en algunos países, pues por los virajes políticos, ¿no? Sabemos que hay gobiernos de extrema derecha como el gobierno de Argentina o lo que está sucediendo con PBS, que es
la Asociación de Televisiones Públicas de Estados Unidos en el gobierno de Trump, pues están tendiendo a la desaparición o a la amenaza. Entonces ahí surge pues con mucha más fuerza todo el refuerzo de las políticas públicas que protejan de los gobiernos y que apropien a los ciudadanos y que sean pues principalmente derechos de la ciudadanía poder conservar tanto sus medios públicos como sus leyes de cinematografía y demás, y de medios. Proyectos colaborativos entre canales, entre redes, y en la pandemia, que pues ya hubo un viraje, pero hubo un viraje más como a la explosión de lo virtual, a que hubieran más OTTs. Cuando yo hablo de OTTs, es precisamente todo lo que tiene que ver con video on demand. O sea, ya no solo está Netflix, ya no solo está Amazon, ya no solo está HBO, ya hay decenas y cientos de plataformas que funcionan bajo otros esquemas, bajo el Revenue for Share. Hay varias, digamos, de estos video on demand que son propiedad también de las televisiones públicas o de los acuerdos entre ministerios, como sucede con Retina Latina en Latinoamérica, los ministerios de Cultura de Latinoamérica, como sucede con RTVC Play o otras, digamos, como plataformas también que pertenecen a lo público. También los contenidos de nicho crecieron. Esto es, digamos, la tendencia. Cuando alguien dice, no, es que tengo esto, no sé quién lo va a ver, les aseguro que si detrás de su proyecto hay una buena historia, esa buena historia y hay definida, o sea, hay un punto de vista, una buena historia y una audiencia definida, va a encontrar, como decimos, el nicho de su proyecto. Y audiencias fragmentadas que se reúnen con esto, que son esas audiencias principales y secundarias, nichos de audiencias por forma de consumo audiovisual. Ya estamos lejos del mito de todo es para todos. El género es de 0 a 88 años, por favor, eso sáquenlo de sus discursos, porque claramente, primero, en un mundo que tiene una evolución de generaciones tan corto, donde hay unos desarrollos de tecnologías, de todo, de conocimientos tan rápidos, las audiencias cada vez se diferencian más. No quiere decir que no haya ciertos productos y proyectos audiovisuales que vayan a tener una audiencia más amplia, pero siempre es mejor enfocarse en una que pueda hacerle guiño a otras, tanto por em, la circulación como incluso para las formas de producir o coproducir ese proyecto o contenido. Espérense aquí, ¿cómo es que paso? Así, listo. El contenido. Entonces, cuando hablo de contenido, yo prefiero hablar de contenido, hay gente que odia la palabra contenido, pero finalmente pues, es el desarrollo del proyecto audiovisual. Es que definitivamente hay unas claves que son las que nos van a dar el camino para llegar al pitch también y a la presentación. Y es como le digo siempre yo en mis talleres y demás, hay que saber a qué porte juegas, eso determina expectativas, alcance y estrategias. Y ahí yo lo comparo siempre, o sea, es una cosa muy distinta es que tú patines sobre el hielo a que quieras ser Messi, el goleador y colar toda la plata del mundo en todos los equipos. Y no tienen nada de malo, o sea, los contenidos pueden ser más locales, más universales, los contenidos pueden ser de bajos, medianos, altos presupuestos, las historias que se cuentan pueden tener una relación más con ciertas audiencias con otras. Lo importante es saberlo, o sea, como siempre digo, para romper la estructura hay que conocerla. Entonces yo siempre hago el ABC y el repaso, porque increíblemente muchas veces hasta estando por muchos años en la industria audiovisual, o ser unos directores muy experimentados o demás, a veces se nos olvida por completo o se nos pasan como los ingredientes que tiene que tener un buen proyecto y claramente tiene que ver con una propuesta creativa, donde está allí precisamente ese punto de vista del autor o la autora, una propuesta narrativa, el formato. Estamos en una época en la que todo necesita ser definido. ¿Por qué? Porque eso es lo que determina tu circulación, tu ruta de financiación, todo. Y ese formato puede ser un formato híbrido, podemos hablar de experimental, podemos hablar de un docudrama, podemos hablar de un documental animado, podemos hablar de una serie web de ficción. Es muy importante que esto se defina porque así mismo se van a definir tus sponsors, tus aliados, tus coproductores, tus pantallas, tus audiencias. Investigación, yo siempre me detengo acá porque sobre todo quienes tienen proyectos documentales son muy juiciosos con la investigación en contenido, asimismo los de ficción, pero en documental pues como hay una cercanía más a lo real lo hacen, pero muy pocas veces tienen la investigación en tendencias. Cuando yo hablo de investigación en tendencias, ¿qué quiere decir?
Cuando hablamos de investigación en tendencias, hablamos de cómo ese proyecto que tú tienes, esa película, ese cortometraje, se inserta dentro del momento de la industria o el mercado audiovisual de los últimos años o de los que vienen. Entonces, por ejemplo, ahora hay una tendencia, obviamente, a trabajar, viene desde los formatos hasta las temáticas con la inteligencia artificial, pero aparte de eso también nosotros estuvimos en Latinoamérica y todavía lo tenemos y no es que esté mal, pero digamos durante varios años los relatos muy familiares en el documental, como los relatos que hablan de relación con el abuelo, con la mamá, historias familiares, es una tendencia. Pero, ¿qué es lo importante? Que sepas tú en esa tendencia, en dónde estás parado, qué cosas hay similares, qué se ha hecho del tema que tú trabajas, no para no hacerlo, perdón chicos, que ya, una alarma ahí de mi teléfono. Eh, no para que no lo hagas, sino para que tú sepas, uno, cómo juega tu proyecto, tu propuesta dentro de esas tendencias similares, o dos, te sirve mucho para saber si tu proyecto, película, corto es urgente o es urgente e importante o es urgente o importante. ¿A qué me refiero? A que a veces es mejor guardarse una buena idea para hacerla en un par de años con mayor investigación y cuando de pronto haya pasado la película que acaban de lanzar muy similar. Por ejemplo, hace poco me llegaron con una, digamos, no puedo hablar mucho, pero digamos como em, una historia muy similar de corrupción en la costa atlántica, interesantísima, pero ¿qué pasa? Que Netflix acaba de hacer Medusa. Entonces, no es para no hacerla, es cuál es la particularidad, nos guste o no nos guste Medusa como producto, que tengo para poder ir a vender una historia sobre una temática que es muy similar. Entonces, es muy importante conocer las tendencias y dónde se conocen las tendencias. Uno, viendo. Los que dicen, ay, yo quiero que esto llegue a Netflix. Pues bueno, has visto cómo programan Netflix, que tiene la plataforma, has visto que tiene HBO. ¿Quieres que te la produzca un canal regional? ¿Has visto los últimos documentales que ha coproducido Telepacífico o coproducido RTBC? Entonces, hay que ver, pero lo otro es clave estar en esos espacios de formación, por esos espacios como SAPCINE, el Festival de Cine de Cali, el BAM, el Festival de Cine de Cartagena, los festivales temáticos, de derechos humanos, de musicales, todo eso nos sirve a nosotros, uno, no solo para ir a ver lo que está finalizado, sino para poder primero capacitarnos y demás si tenemos un proyecto en los espacios de formación, pero además también ver qué es lo que están haciendo nuestros compañeros alrededor. Esta es una industria colaborativa donde al final todos en realidad sabemos todo, entonces es interesante ver cómo se está moviendo y cómo son, digamos, las temáticas que pueden tener unos mayores impactos en las audiencias o de acuerdo a lo que ustedes quieran. Ahí viene la definición de target pantalla. Target es la audiencia, vamos a profundizarlo más adelante, entonces no lo voy a hablar ahorita. Y la pantalla es en dónde, qué pantallas quieres tú para ese proyecto. Las pantallas son las televisiones, las salas de cine, las plataformas, los proyectos de territorio, todo eso es pantalla. ¿Cuál es la propuesta audiovisual? Entonces, la propuesta audiovisual es muy importante que ustedes hablen, como decimos nosotros a veces, como de la tesitura de su proyecto, es decir, qué tipo de cámara van a usar, qué tipo de sonido, música original, no es música original, van a utilizar archivo, no van a utilizar archivo. Todos esos son detalles que hace. Piensen que ustedes siempre tienen su proyecto, directores, guionistas, directoras, productores, productoras en su cabeza y que para algunos géneros, incluido el documental, porque a veces muchas veces el documental ustedes lo que tienen es un material de investigación, pero no una propuesta audiovisual en un corto, cuando están en este estado de desarrollo de guión o incluso preproducción, necesitan poderlo comunicar muy bien, necesitan que quienes, como digo yo, estamos al otro lado de la mesa o de la pantalla, distribuidores, agentes de venta, productores, coproductores, canales, plataformas, financiadores, instituciones, entiendan realmente cuál es ese espíritu del proyecto, pero también cuál es ese look and feel del proyecto. El look and feel es como cómo se va a ver, cómo se va a sentir. Entonces, es muy importante que ustedes tengan una buena descripción y piensen para ustedes mismos, porque además, cuando ustedes ponen en palabras, ponen en un texto, todo esto, ustedes mismos se pueden confrontar y ver si sí están explicando lo que quieren transmitir y qué tipo de proyecto es el que quieren ustedes tener. Entonces, bueno, después de eso vamos a la propuesta de producción, que básicamente es
claramente en cuánto tiempo lo van a hacer, cuántos recursos van a tener, qué tipo de producción es una producción grande, es una producción pequeña, cuántas cámaras necesitan, cuántas unidades, es un documental, como decimos, de guerrilla donde vamos a ir sonidista y director y de pronto alguien con la cámara a internarnos en la selva a hacer, hacer esto. Entonces, eso es muy importante porque también da cifras, da tiempo, da todo lo que nos permite a nosotros ver bien el proyecto. Estrategia de promoción y comercialización. Esto es como, yo siempre lo digo, que es como quienes están aquí, los felicito por acceder a estos espacios, pero hay mucha gente que simplemente se lanza a hacer la película o el corto, lo que sea, y no está pensando como en dónde va a salir y está ya, termina con un buen proyecto, con una buena película pues finalizada o ya para finalizar bajo el brazo, pero sin ningún contacto para hacia dónde queremos. Todo eso va muy relacionado, obviamente, a la definición de todos los pasos anteriores. Y si da lugar, estrategia transmedia, estrategia Oversharing Engagement, que es básicamente es, pues, transmedia estuvo muy de moda, sobre todo estos 15 20 años. No todo tiene que ser transmedia. Yo siento que los contenidos transmedia nacen como transmedia y son aquellos que van en distintos tipos de desarrollo de plataformas. Entonces, es muy normal que un proyecto para infancias o para juventudes nazca un proyecto transmedia, porque son audiencias que naturalmente están atravesando distintos medios. Pero no hay necesidad de que una película documental maravillosa para adultos, ustedes ya le quieran sacar 20 cosas interactivas, porque puede que no, puede que sí, pero yo siempre digo que esto uno lo siente natural. El contenido, los proyectos están vivos y uno casi que canaliza eso, que si quieren pensar en en la nueva era, pero como director, como creativo, como guionista, uno está es canalizando como cómo le llega y cómo debe ser ese proyecto. Entonces, eso lo sabrán. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estrategia Outreach and Engagement, es lo que se traduce, digamos, al español en una estrategia de impacto. Muchas veces, muchas temáticas, temáticas sociales, temáticas ambientales, temáticas de diversidad, pues son naturalmente, nacen, como digo yo, con esa pata de impacto, es decir, yo siento que estamos en una época en la que ya pasó, como pasaba hace 40 años, que se iba el director de Dinamarca a África a grabar a los niños muriéndose y se volvía y se ganaba 20 premios. No, si tú vas con tu cámara a registrar una realidad o a narrar desde otra perspectiva, qué importante es que generes un impacto dentro de esa comunidad de la que estás sacando esos testimonios o que quieres mostrar eso. Entonces, también esto sale de forma natural y también tiene que estar considerado como dentro de lo que ustedes están pensando. ¿Qué es importante? De verdad, yo creo que esto es como cuando uno puede lograr como esa desnudez de su propio proyecto y lograr enfrentarse, bueno, ¿cuál es la fortaleza de este proyecto que tengo, de este contenido? Va desde la temática, va desde el director, va desde el enfoque. O sea, por ejemplo, están por estrenarse un documental que llevamos esperando mucho tiempo, mexicano, que es la infancia de una niña trans, pues como que define que es una mujer trans como estos 10 11 años y hay un seguimiento de varios años. El director es un chico trans, es decir, el director es un chico que nació chica y que a más o menos a esa edad decidió que era chico y que ha hecho todo su proceso de transición al género masculino, ya tiene un valor agregado, porque no es lo mismo pararse yo como mujer cisgénero o un hombre cisgénero a narrar esta situación a que el punto de vista sea de alguien que vivió, sino igual una experiencia muy similar al del protagonista. Eso es un valor, pero el otro valor puede ser el acceso. Yo siempre cuento esto y es, por ejemplo, cuando se me olvida siempre, recuerdo el nombre de la documentalista, no recuerdo el nombre el fin de la democracia. Bueno, es un documental brasilero que estuvo en Netflix, una película documental brasilera sobre el impeachment de Dilma en Brasil. Es de Petra Costa, que es una directora increíble, que ha tenido ya muchos premios, todo, pero me acuerdo mucho cuando ella empezó a mostrar el tráiler. El tráiler era imágenes de archivo de este proceso que hubo. Y de repente pasábamos a un auto, o sea, un taxi, un Uber. No, era un auto, pero no era un, o sea, un carro. No era un Uber, obviamente, pero digamos, era un carro, el interior de un carro, donde estaban sentados Dilma y Lula ese mismo día hablando de lo que había ocurrido y la cámara era, no, ella no se ve, pero obviamente la cámara es ella desde el asiento de enfrente grabándolos. Entonces uno decía,
esta mujer tiene un acceso increíble a ese par de personajes porque le permitieron grabar dentro de su propio carro y le permitieron además estar en el tráiler. Entonces tú dices, la fortaleza de este contenido es el acceso. Pero la fortaleza puede ser que ustedes son unos cineastas jóvenes con su ópera prima y resulta que su asesor para hacer este cine de los reales es Víctor Gaviria. O su fortaleza es que ustedes fueron seleccionados con su primera peli para Sapcine Internacional o para el Festival de Cine de Cali. Eso es una fortaleza. O sea, hay muchas fortalezas, entonces es importante saber cuál es esa fortaleza. Y lo otro es absolutamente sincero y honesto, decir qué debilidad tiene mi contenido. Entonces puede ser precisamente, quiero hacer una historia sobre unos personajes. Acá no tengo ese contacto, ese acceso, pero estoy muy interesada porque desde mi punto de vista esto me parece importante. O puede ser que yo quisiera poder tener acceso a un material de archivo que no tengo. O puede ser que yo quiero tener un montajista internacional para que esto, que es tan local, que estoy haciendo una cosa como súper caleña o súper de Santander pueda tener una visión internacional, me encantaría. O un script doctor al principio, script doctor son los asesores de guión, o un montajista, un editor al final internacional. ¿Por qué? Porque las debilidades, como diríamos en las grietas que pueda tener, es donde yo puedo conectar a otros. Y el cine es un ejercicio de cooperación. Entonces, si esto es lo que me falta, estoy en este espacio, puedo presentar, esto es lo que me falta, lo que siento que está débil, va a llegar la persona, las personas, las instituciones que van a decir, oiga, qué chévere, yo puedo porque yo tengo una montajista en Chile increíble que le encantan estos temas y podemos generar una coproducción a través del fondo, o yo tengo ese acceso a esos personajes que ustedes no han tenido o me interesa a mí, ahí es donde se abre el proyecto. O sea, es muy importante que ustedes puedan abrir sus proyectos, que eso no quiere decir que tengan que transformarlos del todo, que tengan que cambiarlos o que tengan que dejar su punto de vista a un lado. Por eso es donde el cine se vuelve una alianza y un trabajo en cooperación. Bueno, ¿qué lo hace interesante para el público? ¿De qué manera se contacta con la audiencia? Ahí igual, ahora vamos a hablar más de audiencias, entonces vamos a pasar de acá. Lo de las tendencias ya lo hablamos, cómo ese contenido con la tendencia actual en mi país. Yo tengo muchos casos donde la gente como por no ir parar bolas, lanzó el proyecto justo al mes que había uno muy similar y no le fue bien y no porque fuera malo, sino porque el que llega primero llega dos veces. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caso ahorita que está súper chévere porque es perfecto para la temática. La temática es que estamos a 40 años del Palacio de Justicia, ¿no? Ahorita, como ven, se está estrenando en TIFF Noviembre, que es la película de Tomás Corredor sobre el Palacio de Justicia, una mirada muy intimista, pocos personajes, solo sucedieron la ocasión. Está perfecto que se lance ahora porque ¿saben qué va a pasar en un año? En un año Netflix va a lanzar la serie Palacio de 8 capítulos de El Palacio de Justicia. Imagínense si la película Noviembre saliera después. Les aseguro que no tendría la misma audiencia que va a hacer ahora saliendo primero. O sea, lo hizo muy bien porque logra salir primero. Obvio, es una temática que nadie es dueña de la temática. Pueden haber 50 cosas de la temática. Son contenidos distintos, son públicos distintos, pero ciertos acontecimientos y demás sí pueden verse el uno como que alguien dice, no, si yo ya vi esto, ¿para qué veo esto otro? Ya me lo vi en Netflix, o sea, ¿me entienden? Para poder ampliar y determinar bien cuáles son nuestras audiencias. Bueno, pantallas lo hablaremos ahora también. Aquí tengo varios festivales, eventos y mercados para internacionalizar, pero me interesa más ir a las audiencias porque también quiero tener una mayor conversación con ustedes. Todo esto además ustedes lo van a tener también esto es para Sapcine, entonces lo pueden tener. Todo lo que son televisiones, lo vamos a pasar, es como en donde están. Y aquí vamos a hablar de audiencias, porque hablando de audiencias podemos después llegar también a todo lo que es el pitch y a cómo llegar a esos espacios internacionales. Entonces, las audiencias, ¿por qué se determinan? Por género. No quiere decir que algo no sea de hombres y de mujeres o de toda la diversidad de género, pero sí es claro que hay muchos de los proyectos que pueden tener un foco más masculino, un foco más femenino, y eso lo pueden determinar ustedes. Por edad, yo creo que esto es una de las más importantes, y sobre todo para quienes tienen proyectos de animación, infantiles, juveniles. Perdón, tomo un poco de agua. ¿Por qué? Porque, como les decía y como les hablaba al principio, en este momento, aunque a veces parezca que no, la distancia generacional es muy corta, cada vez es más corta y hay como sus grupos dentro de esas distancias generacionales. Y claramente, todo lo que se refiere a audiencias infantiles
Es muy distinto de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12. Hasta ahí es la audiencia infantil. Es muy distinto la Twins, que es 12 a 15, y luego ya viene lo juvenil, que podemos decir que es como de 15 a 25, pero también ahí es muy distinto tener un foco sobre jóvenes de 15 a 18 o 19 que sobre jóvenes de 19, 20 a 25, porque están en momentos muy distintos de la vida. Denme un segundito, tomo agua y veo que ya, no, listo, pensé que era algo importante de mismos abstinentes, pero no. Eh, Y lo otro es que hay un craso error en muchas veces creadores de contenido para niños, niñas o jóvenes, y es que están pensando en los niños, niñas o jóvenes que ellos fueron. Gente de 30, 35, 40, 45, 50, lo siento. Los niños que fuimos en los 80, 90, en los 2000 no son los niños y niñas y niñas del 2025. Entonces, se requiere una investigación en realmente qué es lo que mueve a su audiencia, cuál es su forma de consumo audiovisual, qué es lo que están viendo, qué es lo que están, cuáles son sus intereses. Ahora, claro, hay unas cosas que siempre van a estar muy ligadas al desarrollo cognitivo de las edades, pero la contemporaneidad y lo que está pasando en este momento es muy particular. Ahí también está como que en los adultos también es muy distinto crear algo para adultos en 35 a 35 que de 35 a 45, de 45 a 60 y de 60 para arriba ya son adultos mayores. No quiero que piensen con esto que es que no, es que yo estoy haciendo una serie para mujeres de 62 años. No, pero sí es cierto que, por ejemplo, pasen muchos de los productos, están haciendo una serie, pasémonos hasta el videocaso, podcast. Por ejemplo, el caso este de Menopausia Casi que es un videocast podcast se me acaba de olvidar, de Yolanda Ruiz y de María Elvira Samper, pues evidentemente quiere hablarle a mujeres en menopausia, que las mujeres en menopausia más pueden ser desde los 40, 42 hasta los 54 y de ahí pues hasta los 80, pero lo hacen de una manera que tocan temas que son interesantes. Uno, para mujeres más jóvenes también, y otro para hombres que estén interesados en entender tanto de estas mujeres como incluso de los temas por los personajes que ellas seleccionan, los personajes de historia del país, hay muchos activistas, en fin, o sea, para un hombre que igual sea un activista y le interese oír historias de mujeres interesantes y de procesos históricos del país, está. Pero su foco principal sí son esas mujeres que están pasando por la menopausia, están cercanas a la menopausia. Entonces se amplía. Pasa mucho también con algunos contenidos infantiles o juveniles que se amplían a audiencias familiares, porque los pueden ver con los padres de más. Pasa mucho con contenidos, por ejemplo, para gente adulta, que son vistos por jóvenes. O sea, siempre lo que es para más grandes lo va a ver el de más atrás. Lo que no pasa es que algo de 4 a 8, de 8 a 12, el de 16 va a estar tan interesado en ello. Solo pasa en el segmento familiar. Por grupo social o cultural, esto también es muy importante porque a veces queremos generar un impacto en grupos sociales o culturales, más en países como en Latinoamérica, que lamentablemente tenemos tanta brecha social y tanta estratificación. Y esto no va al facilismo de, no, es que la gente que no tiene, la gente de las comunas no ve documental. Falso de toda falsedad. Cualquier historia interesante con enganche que los interpele a personas de distintos estratos sociales puede llegar a todos los estratos sociales. Pero si es distinto, pues en los niveles de escolaridad, algunas temáticas que son mucho más académicas y demás, pues sí van a unos estados, digamos, a unos estratos más altos culturales o sociales, que no quiere decir que gente de estratos más populares que también tiene ese interés por ese artista o por ese cine o por la historia, puedan acceder, pero es otro tipo de narrativa también. Porque además se puede dejar, digamos, como de ser tan didáctico e ir directo al grano de ciertos temas porque los queremos para una audiencia que esté culturizada en dicho tema. Por temática de intereses, pues es muy similar al grupo social y cultural, es básicamente qué es lo que se relaciona, digamos, a quién queremos, a gente que le guste los deportes, pues porque estamos hablando de lo deportivo no sé, vamos a hacer un documental sobre la América, pues probablemente a sus fans que les interesa, gente que le interesa la historia del país a través del fútbol, y en fin, ahí podemos definirlo. Hay algo importante acá y es lo que les decía, no es como que todo sea como de súper nicho, pero sí es importante definirlo porque les va a ayudar mucho en la distribución y circulación, es un mismo pitch, pero
que también, si ustedes están interesados, pues que eso tenga gancho a las audiencias un poco más generales o que tengan una primaria y una audiencia secundaria. Y recordar, las audiencias son diferentes a las pantallas. A veces uno pregunta, ¿cuál es la audiencia en algunos pitch o presentación de proyecto? ¿Cuál es la audiencia de su proyecto? La audiencia es la gente que ve Netflix. No, esa no es tu audiencia. La audiencia es mujeres entre 25 a 45 años que estén buscando nuevas formas de relacionarse con la pareja. No sé, estoy ya yéndome al extremo. Esa es tu audiencia, no es la pantalla, ¿ok? Bueno, y en pantallas luego lo vamos a ver aquí cuando vamos a ver el camino del contenido, en esto de la distribución. Entonces, ¿qué es la distribución y o circulación? Es el camino de ese contenido, de ese proyecto, de esa película, de ese cortometraje, de ese largometraje documental, de esa serie web. Este es el esquema típico de lo que es la distribución antes de la pandemia, como digo yo. Ay, espérense, me fui. ¿Qué pasó? ¿Están viendo la pantalla? Sí, es que se me fue la pantalla. ¿Qué pasa? Que esto, ya como digo yo, me encanta porque cito una de mis películas favoritas, ya esto es todo en todas partes al mismo tiempo. Como precisamente las formas de consumo, más allá de que cambiaron y que fue la revolución, no, ya venía pasando, pero en la pandemia obviamente lo virtual pues generó una mayor atención y un mayor crecimiento. No quiere decir que la gente no quiera pues estar en espacios de socialización, esto ya se mezcló. Entonces siempre para películas o digamos para películas tanto de animación como de ficción, como ficción experimental es documental, como para cortometrajes y demás, siempre se pensaba, primero vamos a un festival, luego de los festivales, y siempre pensando como en casi todo el mundo tiene los mismos tres festivales en la punta de la lengua, habiendo un montón. Vamos a lo teatrical, que teatrical es las salas de cine. Es el término que le utilizamos distribuidores, agentes de venta y la industria del cine para hablar de las salas de cine. Básicamente, las salas tradicionales de cine. De ir a comprar una Inspira y entrar a la sala de cine y pagar por una boleta. Las plataformas, que ahí están pues todo lo que es video on demand, lo que es Netflix, Amazon Video, las más conocidas y también todas estas otras que son más de nicho o demás. Después de eso, pasar probablemente a televisión pública, privada y también pues la televisión ya se volvió no solo la televisión, sino sus propias plataformas y aplicaciones y demás. Después pasar a proyectos educativos, donde ese material, si es un material que más allá de su género, demás, puede ser aprovechado con beneficios educativos y demás. Eh, Denme un segundo. Eh, y también hay otro nicho que normalmente es paralelo a ese, que son bibliotecas universitarias y que de hecho es algo muy común, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países de Europa, donde las películas, los cortos, todo, que también pueden tener ese propósito, van a un repositorio y los pagan los estudiantes para ver, para complementar parte de sus estudios. Y estaba proyectos de impacto y territorio, que es precisamente después de esta vuelta o muy cercanito, proyectos educativos, porque da con eso agarramos estas películas, hacemos un paquete y nos vamos a hablar de diversidad de género a 20 municipios gracias a la OEI. No sé. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que de acuerdo a lo que quieras tú de tu serie, tu corto, de lo demás, puedes ya no pasar por un festival, puedes ya en paralelo a un festival, lanzarlo en una plataforma. Puede que sea más impactante que tu serie se presente en el canal público de tu, de tu región o que decidas hacer, que además a mí me parece muy valioso, es como sacarnos de la idea de que todas las pelis tienen que ir por un festival internacional y ganarse un reconocimiento o que es más impactante si hacemos, no sé, una historia sobre la contaminación del río Magdalena, pues nos buscamos a una empresa de sostenibilidad social que con sostenibilidad social nos haga un estreno en 10 municipios del Magdalena y una campaña de pedagogía para los ribereños y cómo cuidar el río. Estoy diciendo cualquier cosa, que a mí siempre se me empiezan a ocurrir cosas acá. Entonces aquí esto está mucho más libre. Hay muchos que siguen tradicionalmente esto, pero depende de cómo queramos nosotros y también de las posibilidades de ese contenido o proyecto. Ahora ustedes se han dado cuenta que hay muchos que van directo a plataformas. Estuvo toda la polémica con el Festival de Cannes hace unos años de que si se estrenaba en Netflix no se podía acá. Ahí eso siguen como que sí, como que no. Pero ha habido muchos proyectos que
están casi al paralelo en una plataforma y en un festival de cine. ¿Cuál es el camino del contenido entonces? La respuesta a casi toda pregunta sobre su redistribución y circulación es depende. Porque depende de todo lo que hablamos al principio. ¿Cuál es esa propuesta creativa? ¿Cuál es esa propuesta audiovisual? ¿Cuál es la audiencia a la que quiero ser? ¿Qué es lo que yo quiero? Y entonces esto es lo que me parece muy clave. Antes de salir a que el mundo mundial conozca tu idea, tienes que tener clara tu historia, definir. ¿Es un fin adquitivista? ¿Quieres cambiar el mundo con él? ¿Quieres dar un concepto educativo? ¿Quieres compartir una pasión? Esto que me parece súper también legítimo, encontraste un formato para exportar y poder financiar tu empresa, o sea, también, porque no, a mí lo que me interesa es que vean que nuestra empresa o nuestra productora tiene una calidad tal que podemos hacer por encargo lo que sea, entonces es otro objetivo. ¿Pueden convivir unos con otros? Sí, pero es como, digo yo, es el ADN de eso que tú quieres hacer. Y a partir de ahí es que tú puedes armar una ruta de distribución y circulación. Todo lo que quieras hacer con esa película, con ese proyecto, es legítimo, pero las estrategias son diferentes. Hay que acudir a esa lucidez e identificar esas metas. Y por favor, conozcan la audiencia. Yo les digo siempre, en los pitch, a veces, muchas veces, claro, se van en todo la propuesta creativa y la propuesta de producción, que son obviamente el pilar de cualquier proyecto audiovisual, pero sin audiencia, pues no hay proyecto, sin quién te lo va a ver. Y muchas veces es de verdad una cosa muy loca que la gente no piensa en su audiencia. No quiere decir que tienes que trabajar para la audiencia, pero tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer porque también ahí va todo lo que tiene que ver con financiación y demás. Obvio, hay un deber de los estados de impulsar el arte y la creación, pero también hay un deber de los estados cuando estamos hablando de que vamos a acceder a fondos públicos de responder a una difusión de conocimiento y a que eso llegue a las audiencias de su país o de sus países, de acuerdo si es un fondo multipaíses como Univermedia o si es el Fondo de Cine de Colombia. Entonces, eso es importante. Si no, pues es sincero, puedes ser hacer tu película con otros financiadores, contigo mismo y hacer lo que quieras, como quieras y lanzarla en YouTube. Pero entonces no, no le pidas plata a la gente que tiene que pensar en audiencias. Socios internacionales es importante. Y bueno, ahí es como lo mismo, lo de definición. Entonces, ¿cuál es ese paso a paso de la distribución? Definir metas y prioridades de circulación. O sea, ¿qué es lo que quieres? Em, Yo conozco un caso, por ejemplo, de una peli también que es súper bonita y que la directora es sobre conflicto armado y sobre reclutamiento de niños sobre conflicto armado. Y entonces está en un punto muy interesante porque la directora logró tener unos fondos muy importantes de un estudio en Los Ángeles. Mejor dicho, estuvo súper bien pagado todo, todo, pero por ejemplo, a estos de Los Ángeles no les interesa, a no ser que sea un gran negocio, la difusión en territorio colombiano. Y ella está en esa mitad intentando ver cómo gestiona, porque ella hizo esa película para hablar de un problema de reclutamiento de niños y niñas. Le parece que no tiene sentido, y yo también estoy de acuerdo con ella, a que sea una película que solo llega a 3 festivales o a 10 cines o está en Estados Unidos y la gente, las mismos, digamos, es una película de ficción, protagonistas de esas historias, la gente que trabaja aquí en reinserción de niños y niñas que han estado allí, no la puedan ver, no puedan acceder a cine. Entonces, es como antes de, listo, sí, quiero toda esta plata, está bueno, pero lo que yo quiero con la película es eso. Y no es para no recibirla, es para sentarte antes y negociar. Listo, sí, hacemos esto, pero entonces o me das menos o me das más, o involucramos a esos productores porque yo no quiero tener unos productores de impacto en mi país o en mi región que hagan esto. Definir qué es ese audiencia objetivo y diseñar la estrategia de distribución, que básicamente es armar esto. Denme un segundo que voy a decir que no puedo recibir nada en este momento. Unique Selling Point, que no se me asusten mis traductores, es básicamente como esa particularidad, que es lo mismo que les hablaba antes. ¿Qué es lo que hace particular? No me caigan, por favor, nadie en palabras esponja. Esto va a partir de la historia del cine. Es la primera vez, nunca digan es la primera vez que se hace esto. ¿Por qué? Porque en un mundo tan absolutamente amplio, donde casi todos los seres humanos con un celular, como les dije, son productores de contenido, no tenemos idea quién más está haciendo eso pensando o algo así. Podemos utilizar cosas como, claro, si yo soy el nieto del protagonista, pues, o sea, yo soy el nieto protagonista. Si no conozco otro primo que está haciendo la película por él, pues el único selling point es, bueno, es que estoy narrando la historia de mi abuelo.
O es una de las primeras veces o en lo que hemos averiguado, este tema no ha sido tratado a profundidad y creemos que vamos a ser una de las pocas películas que van a hablar de esto, pero nunca es la primera, es lo único, nunca se ha hecho porque es falso. Les voy a decir, siempre va a ser falso. Es más lo que les decía de eso que tiene su proyecto, que puede ser particular. Es ese lunar, hablando en el buen sentido de la palabra, que tiene su proyecto. ¿Cuáles son esos socios potenciales en distribución? ¿Cuáles son los especialistas cementeros en distribución y circulación? Prevean gastos internacionales. La gente muchas veces en sus presupuestos no deja presupuestos para circulación y distribución, para darle unos gastos de gestión a la gente de ventas, para escribir en festivales, para tener los DCPs o lo que se necesite enviar. En fin, todo eso debe estar dentro de su presupuesto. E investigar también alrededor, precisamente por estos espacios son tan enriquecedores. ¿Quién le ha ido quién, con qué distribuidora, qué han hecho, cómo hicieron esto que nos gustó, esta circulación a dónde llegó? Entonces, desmonopolizar también, pensar en otras rutas. No todo el mundo tiene que irse con la misma distribuidora, no todo el mundo tiene que ir a los mismos teatros, no todo el mundo tiene que ir a los mismos festivales. Hay unas audiencias enormes en todo el mundo ansiosos de contenidos. Hay que saber hacia dónde llevamos nosotros nuestra peli. ¿Cómo llegar a ese mercado internacional? Es importante siempre tener relaciones con productores extranjeros, con coproducciones, desde coproducciones minoritarias, todo lo que sea marca, speaking, foros, programa de entrenamiento en industria. Si algo tenemos en Colombia es un montón de espacios, de verdad, mucho más que en otros países. Muchas veces nos quejamos un montón. Y en Latinoamérica en general, en Latinoamérica depende también, hay momentos muy desafortunados como el que está pasando Argentina, pero siempre igual va a haber gente en la resistencia que hace cosas, que hace festivales, que hace eventos. Brasil, México, siempre hay muchas cosas interesantes. Después por eso no quería pararme como en darles la lista, porque esa lista pues es una lista que ustedes pueden consultar, ampliar con sus propias experiencias con las de otros, que se les llegará agentes internacionales de venta y distribuidores. Hay esa división, pero yo cada vez soy menos proclive a hacerla porque distribuidores, para quienes no lo tienen muy claro, es básicamente la que gente que trabaja más para festivales y salas de cine, circuitos de cine. Y los agentes de venta, preciosos, mucho más un agente de venta, trabajamos más con plataformas, proyectos educativos, televisiones, venta de las licencias. Una cosa importante es que ustedes nunca venden su película, por eso nunca las películas tienen un precio. Ustedes venden licencias de emisión porque la película no se vende, es de ustedes. ¿Qué venden ustedes? Que mi película se pase por 2 años, por 4 emisiones en el territorio de Colombia sin exclusividad. Entonces, eso tiene un valor muy distinto a que mi película la tenga una plataforma internacional por un año con exclusividad en los 10 territorios de Latinoamérica. Obvio, no vale lo mismo. Entonces, cada vez que dicen, no, es que le cobro 5.000 o 2.000. No, es que uno va a cobrar 2.000, el otro 5.000 por los derechos que ofrece, por los años, por el territorio por los formatos de transmisión, porque una cosa es televisión pública, otra es televisión privada, otra es cable, otra es derechos de plataforma, otra es derechos de streaming. Y por eso existimos agentes de distribuidores para ayudarles a definir eso y hacer sondeo de precios. Presencia de su contenido en festivales, reconocimientos y premios. Cuando ustedes tengan de verdad su primer corto, su primer, mándenlo, obvio, no hay que mandarlo a todos, porque ahí es donde hay desgaste y demás, y por eso también existimos quienes hacemos asesoría, o ustedes mismos también pueden acudir a experiencias de otros productores con más experiencia. Definen una ruta concreta, discreta posible. Es mejor mandar a 20 y que seleccionen dos a desgastarse mandarle a 500 festivales y en ninguno, o en los mismos dos que pueden hacer con 20. Unirse a redes, participar en iniciativas internacionales. Yo siempre les digo, muchas veces el mayor contacto en un evento, en un festival, en un taller de formación, no es el profesor, no es el señor de Netflix que están persiguiendo en el baño para que los oiga, no es el tutor maravilloso, es el que está al lado suyo, es el director de Ecuador, es el productor de Perú, es la guionista de México. Porque puede que en este proyecto justo no se encuentren, pero ya conociendo cómo trabajan y demás, se unan para otro proyecto en coproducción donde ella o él puedan bajar o la empresa fondos de un país, ustedes del otro. Entonces, no, nunca desprecien esos contactos y esos conocimientos. Bueno, unirse a redes. ¿Alguien dijo algo? No, sigo yo. Fondos internacionales. Y bueno, y lo que hablamos es de contenido extraordinario, particular y potente. Yo diría que para que podamos llegar ahorita y haya preguntas, tampoco les dejaría esto de quién hace qué. Elementos de venta, vamos a hablar un poquito para poder seguirnos al pitch.
Entonces, cuando usted, elementos de venta de presentación, el logline, esto es súper interesante, esto lo trabajamos mucho en los talleres de pitch. Ahorita vamos a ir a hacer un rápido repaso de la estructura de un pitch. Ustedes tienen que ser capaces, chicos, chicas, chicas, de poder explicar su película, cortometraje, proyecto experimental en una frase o máximo en dos. Cuando no lo logran es que no lo tienen. Cuando no lo logran es que están absolutamente en investigación, está bien, pero hay que llegar a eso. Piensen en todo lo que ustedes se han visto. No sé, voy a hablar cualquier cosa y se me va a anotar la cédula. E.T., un niño extraterrestre queda abandonado en una ciudad norteamericana donde es acogido por una familia, especialmente por el niño pequeño que ha sufrido un divorcio y su meta es devolverlo a casa. Género, ciencia ficción, drama. Ya, ahí me la contaron. Documental, este es un recorrido por la vida de este futbolista icónico y su momento de mayor riesgo personal, que fue cuando estuvo en el Napoli en Italia, no sé, la vida Maradona. A través de material de archivo, entrevistas a los sobrevivientes, no sé qué, ya me imagino cómo es el documental de Maradona, que el que hicieron solo de archivo. Tal cual, cuando ustedes empiezan a patinar, y sobre todo les pasa mucho a los documental, me están contando todo el iceberg, como digo yo. Las películas son un iceberg, es mi gran teoría. Tenés un iceberg y la película es lo que sobresale sobre el mar. Recuerden, el iceberg, este cubo gigante con el que se estrelló el Titanic. El cubo es súper importante porque es donde está la investigación, por dónde voy, qué desecho, qué no. Pero al final lo que importa y lo que va y todo es la película, que es ese triangulito de arriba. Ustedes tienen que ser capaces de ese triangulito que es el logline. Flyer, yo no estoy de acuerdo con imprimir nada en este momento, pero es más como la hoja, si quieren, llámenlo como la hoja de presentación. Siempre cuando tengan un proyecto establecido, es muy importante que tengan un diseñito de una hojita que puedan reenviar, sea por WhatsApp, sea por mail. Lo mejor es el mail porque siempre hay mayor registro y es mejor verlo en un computador donde ustedes ahí tienen su logline, quién es el director, quién es el productor o productora, directora, si están buscando financiación, el presupuesto aproximado, o sea, las cosas más importantes. Siempre cuando estén trabajando tienen que tener su presentación escrita larga de brief donde van a hacer todas las modificaciones, todo. ¿Por qué? Porque siempre cuando ya empiezan a presentarse oportunidades de convocatorias, pues necesitamos tener muy específico todo y cada vez que pasen por un taller, por un formato, por una charla donde algo les cambie, vayan a trabajar. Realmente, para mí, la primera arma de un creador audiovisual es la escritura. Y pues en este mundo en que ya casi nadie escribe está muy devaluado, pero escribir brinda muchísima claridad a los proyectos. Trailer o teaser, esto ya es para el pitch, ahora lo vamos a ver, es como, pues, me lo me por de venta, pero sobre todo es más como el que puede dar ese look and feel, esa sensación de qué es lo que vamos a ver en pantalla en una película grande. Y bueno, sí da para las audiencias. Página de redes sociales, eso depende de su contenido. Obviamente, si estoy generando y voy a hacer un corto sobre TikTok, pues necesito tener TikTok y empezar a promocionar en los de TikTok. O si es algo para jóvenes, pues obviamente tendré que estar en las redes sociales de los jóvenes. Si no, no, esto depende sobre todo de el tipo de audiencia que quieran llegar. Bueno, aquí sí hay una cosa de venta que me la quiero pasar, las publicaciones. Esto sí siempre me gusta porque es parte como de lo que yo creo que es hacia donde, digamos, como un resumen bastante de lo que hemos visto, y es que todas las historias son la misma y de verdad, si ustedes se van a ver, hay similitudes en todas las historias, de verdad, dejemos de lado como, no, esto es lo único que nunca se ha visto. No, amigos, somos 7 billones de personas, tenemos yo no sé cuántos miles de años de historia en la humanidad. Nos cruzan las pasiones, el amor, el deseo, el odio, la ambición, el poder, la solidaridad, o sea, la amistad. Entonces, y tenemos unas relaciones culturales y unas construcciones socioculturales muy amplias. La gente a veces piensa, yo odio los memes de las banderitas, porque entonces sale el meme, en Colombia decimos así, y como México, Argentina, todos aburridos, somos tan parecidos a los latinoamericanos, claro, tenemos particularidades, pero eso es una gran potencia. Entonces no crean que lo que se está haciendo aquí o eso no es muy similar a algo que está haciendo en este momento un estudiante en México en su tesis, pero no está mal. ¿Cuál es la diferencia?
la voz con la que se narra, es decir, su punto de vista como directores o directoras, y el ojo con el que se ve, es decir, esa audiencia a la que ustedes están. Y aquí siempre traigo es por a mi viejito, ese era mi profesor de guión en Roma en el 2007, y siempre que él decía eso me parecía que era resumía el cine. Obvio, a todas las historias contenidos les podemos hablar de estructura, todo, pero se nota el corazón. Sin pasión, sin nada de eso, sin volarse un poco hacia las estructuras, no llegamos ni al barrio con algo bueno ni acá en eso. Esto puede ser una estructura matemática, yo amo las estructuras, pero las estructuras en el arte, como es el cine, están acompañadas de pasión. Y es mejor contenido local bien producido. A mí me gusta mucho hablarles de esto porque es evitar frustración. No todos tenemos que estrenar en Netflix, no todos tenemos que estrenar en Cannes, no todos vamos a ganarnos una palma de oro, pero podemos hacer una cosa increíble sobre escuelas de salsa en Cali que va a promover una ley para que todos los niños tengan clases de salsa en sus colegios. A mí eso me parece más chévere que ganarme una palma de oro, se los digo a mí. Entonces, a veces es mejor contenido local bien producido para localidad que internacionalidad que internacional sin solidez y sin financiación. Y lo otro, abran los ojos. Estamos en una industria que es para abrir los ojos, para ver más allá de nosotros, para trabajar en solidaridad y en comunidad. Y eso, digamos, es el espíritu de Sapcine. Sapcine, ¿qué es lo que tiene más bonito? Que es el espacio donde yo siento que en Colombia e incluso en Latinoamérica, donde hacemos un cine cooperativo, donde al final sí se dan 800 premios, pues de los 800 premios, alguien terminó su subtitulaje, alguien terminó su montaje, alguien tuvo su asesoría, alguien tuvo una estrategia de marketing y eso es lo que nos hace que podamos sacar películas y relatos para distintas audiencias. Listo, aquí yo acabaría. Tengo algo de estructura de pitch que es muy corto. No sé si Alina está aquí o los chicos de la organización si creen que lo pasamos o que podemos entrar ya a algunas preguntas, porque básicamente lo que tengo es cómo se estructura un pitch como en 5 diapositivas, pero no sé, les boto ahí la pelota a los que están del otro lado. Bueno, pues en 5 minutos iniciaríamos las preguntas. No sé si de pronto alguno va a poner las preguntas en el chat y puedas alcanzar a dar en unos 10 minutos el pitch y dejamos lo que quede para las preguntas. Yo puedo ser rápida con lo del pitch si quieren, que me parece importante Sí, porque ese, me digamos, en parece. estas charlas no lo había hecho, entonces creo que puede ser importante como que quede acá, porque esto es más para el taller que yo daba en Sapcine, que este año no lo haré, entonces me parece chévere que quede aquí. Sí, sí, dale, compártelo para Listo. que podamos terminar con el pitch. Bueno, ¿qué es el pitch? El pitch pues es la parte y el momento de presentación del proyecto, se le llama así y es normalmente la presentación de ese proyecto en festivales o en eventos donde estamos buscando socios de cualquier tipo, aliados para poder avanzar con nuestras películas y nuestros proyectos. Entonces, vamos a compartirles aquí la estructura. El pitch consta, ese es como el pitch ideal y como les digo, no quiere decir que sea el orden exacto que demás. Pero es importante tener todos estos puntos. Entonces, presentación básica. ¿Quiénes somos nosotros? Es decir, yo soy Pepito Pérez, yo soy Pepita Pérez, soy una directora que tiene esta trayectoria. Y ahí lo importante es que como esto es en esos 5 minutos, chicos, o 10 minutos, hay pitch de 5, de 10, de 15 minutos, más o menos, de 7 minutos junto con tráiler, depende del espacio y el festival. Lo que yo siempre les he dicho, lo que hay que saber es, pero no es que hablo como si ustedes fueran mis alumnos de toda la vida, de todos los 20 talleres que doy, pero es esa puntica, esa película. Yo tengo que esa gente se interese en mi proyecto de película, de cortometraje, lo que sea, entonces no me puedo ir por las ramas. Entonces, cuando yo me presento, ¿qué es importante que yo diga de mí? Claro, mis antecedentes, si soy si es mi primera película, pero he hecho unos cortometrajes, pero además, si es que yo estoy haciendo una película sobre patinaje y resulta que yo fui durante 10 años patinadora artística, eso tengo que decirlo porque es importante. No lo digo si mi película no es de patinaje, o sea, a nadie le importa que yo haya sido 10 años presentadora, patinadora artística, pero si yo estoy haciendo una película sobre patinaje, obvio. ¿Por qué? Porque conozco desde adentro ese tema, ¿ok? ¿Cuál es esa historia? Ahí es bonito cuando uno llega y, digamos, si esa historia la conoció por una anécdota, las anécdotas siempre enganchan a la gente. Porque ahí nosotros podemos decir, no, es que la verdad es que yo compartí 10 horas de avión con esta persona y me pareció tan interesante y me tocó. Recuerden que sobre todo en documental, muchas veces hacemos historias sobre personajes anónimos, es decir, que no son famosos, que nadie los conoce. Tenemos que convencer y explicar por qué ese personaje me generó esa empatía y me generó esa
seguridad de que hay una historia interesante y que se va a enganchar otra gente que no soy yo con ella. Logline, les acabo de decir cómo es. ¿Cuál es el tono de la película? Eso es importante. Esto es una película que es más irónica, que es más de misterio, que es más, lo pueden decir con una frase escrito implícito, y cuáles son los personajes. Esto es la presentación básica. Ahí va para ficción, va para no ficción. ¿Y cuál es su acceso? Lo mismo, es acceso sobre todo en documental, porque si tú vas a hacer, como dije ahorita, el documental sobre Lula, pues tenemos que saber que tú, en realidad, Lula está contigo, no que, a no ser que sea todo un ejercicio experimental precisamente de la persona que nunca llega a ese personaje, es otra cosa, pero en general, cuando es una biopic o algo sobre ese personaje, que lo tienes. Lo mismo en ficción, si estás haciendo una biopic sobre los mafiosos de no sé dónde o sobre tal no sé qué, aunque sea ficción, pues tenemos que saber que tienen los derechos para hablar de estas personas. Ahí vamos a la película, propuesta narrativa, estructura, tono, género y la propuesta audiovisual. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tipo de fotografía? ¿Qué estilo? Si quieres hablar de referencias, eso está bien o no. Si quieres hablar de la música es importante y ahí va. Pero lo mismo, les digo, no tiene que ser igual. El teaser, o que es básicamente pues ese o material de investigación o ya algo armado, queda muy cerca al tono de la película, que tú puedes arrancar al principio, llevarlo después de que cuentas esto, llevarlo al final. Ahí sí depende de cómo lo veas. A mí me gusta decir que los pitch son como una mini película, porque al final tienes que hacer en 5 7 10 minutos una narración coherente que tenga unos giros dramáticos, un desenlace que lleven a que la gente se enganche a oírte y que además, por favor, seas supremamente sincero con el proyecto que estás haciendo y que quieres llevar. Ahí vamos a producción. Producción es supremamente importante. ¿En qué estado está? Es muy distinto que tu película esté en desarrollo, que esté en pre, que esté en post, que esté en escritura, porque eso también da la entrada a los aliados, saber qué se puede modificar o no, cuál es la propuesta de producción, el presupuesto. La gente a veces dice, ay, no, es que no, no hay que decir. Yo sí soy una partidaria, ahí sí. Este igual les estoy dando es mi tipo de pitch, ¿no? El que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando es algo mixto, como lo es, por ejemplo, Sapcine, donde no solo hay distribuidores, agentes de venta, sino hay productores, hay festivales, pues es importante para saber, ah, bueno, es que esto vale $100.000 y ya tienen 60.000, o ya no sé qué. Ahí eso sería una clase completamente más larga y más y chévere también, pero es muy importante que ustedes puedan lograr presupuestos internacionales y que valoren todo lo que ustedes aportan en sus películas. A veces la gente piensa que, ay, si yo digo que esto vale 20.000, va a ser más, documental 2 horas de $20.000. Eso no existe. Seguro ustedes ahí están omitiendo el trabajo que han dado gratuito, un montón de cosas que han hecho gratuitos de su empresa, sus equipos, y eso lo que da cuenta es de inexperiencia en presupuesto. No, no, lo barato sale caro, o sea, es importante y además para los derechos de coproducción también va a ser un lío. Porque si ustedes dicen, no, yo no, es que no necesitamos 20.000, que es el aportante. Resulta que todo lo que ustedes han hecho vale 40.000. Pues entonces ya se quedaron ustedes con menos porcentaje en una coproducción de lo que realmente tienen. ¿Cuál es el cronograma de producción? No es que me vayan a decir el 3 de agosto, pues a no ser que es que el 3 de agosto pasa algo o que vamos a hacer algo sobre las elecciones de, no sé, el 20 de junio del año entrante, pero es más como macro, ¿en cuántos meses voy a tener esto? Esto está dado para hacerlo en un año, creemos que estos 6 meses van a ser de presentación a talleres y fondos, estos otros 6 meses esperamos ya tener el dinero para grabar, eso depende, pero así uno dice, ah, bueno, estos todavía les queda tiempo, o cómo hacemos, en fin. Si hay miembros destacados del equipo, no tienen que mencionarlas todos, pero como que no sé, resulta que el Chivo Lubeski es mi primo, el fotógrafo mexicano increíble que se ha ganado 2, 3 Óscares y me va a hacer la fotografía, pues hay que decirlo, porque eso llama, obviamente, a que hay una confianza de una persona en la industria que pueda ayudar a mover esa película. Yo amo esto, casi nunca llegan, pero es importante. ¿Qué audiencia han definido ustedes? ¿En qué pantalla les gustaría verlo? ¿Hay algún impacto en la comunidad? ¿Han pensado en esto? Eso ya depende, esto no es obligatorio en los pitch, pero si logran llegar allá, es que uno dice, hay un proyecto que está planeado. No cerrado, no cierren los proyectos, pero está planeado o queremos, nos parece interesante, vamos hacia allá. Y ya una invitación a participar en la despedida. ¿Por qué es importante o urgente esta historia y cuál es su particularidad? ¿Por qué somos nosotros quienes debemos contarla? Esto aplica mucho para documental, porque es muy distinto. Un reportaje cualquier periodista puede hacer sobre lo que quiera, pero en general los documentales tienen un punto de vista de autor que está relacionado con por qué son la voz para contar esta historia.
Por favor, siempre piden yo la lista del mercado. ¿Cuáles son requerimientos específicos? No para cerrarse, pero de verdad, en este momento estamos urgidos de tener este material de archivo que no hemos podido conseguir. Queremos tener acceso a este personaje. Necesitamos $15.000 para la postproducción. O necesitamos $20.000 para sanear los derechos musicales de todas estas canciones de reggaetón, porque estamos hablando de la historia del reggaetón en Puerto Rico. Y pues, si no las pagamos, pues es una ridiculez, no podemos sacar el documental. Inviten a participar, tengan sus proyectos abiertos y la despedida. Listo, esto también se los voy a dejar. Voy a dejar de compartir y ya podríamos pasar, perdonen un poco el desorden, mi cabeza posoperada, bueno, no me operaron la cabeza, operaron el ojo, pero es parte de la cabeza. Está un poco confusa, pero creo que ahí les boté un montón de data más para que hagan esa bajada de información, se pregunten sobre sus proyectos, sus películas, lo que quieren hacer y empiecen a encontrar respuestas en ese camino de circulación de la idea hasta el pitch y después al proyecto de la película. Listo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Por aquí yo vi dos en el chat. Entonces iniciemos por esa y los que quieran hacer sus preguntas pueden ir levantando la mano. La primera dice, ¿podrías dar un ejemplo más detallado de cómo escribir un brief? El brief es, mira, hay muchas maneras de hacer brief, pero el brief es básicamente la presentación completa del proyecto. Entonces, la presentación completa del proyecto que tiene la ficha técnica, es decir, va a ser el director, directora, directores, codirectores, quién produce, quién es el productor ejecutivo, quién es el productor de campo, quién es toda la lista, quién va a ser, quién es planeado para sonido, todo, todo, todo. Después, obviamente, tienes que tener tu logline, tu sinopsis, que es, digamos, algo de más o menos una página puede ser de tu película, tu proyecto narrativamente. Entonces, este documental es de historia, ña, 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 ña. Tenemos estos momentos. El argumento normalmente es más largo, sobre todo cuando es ficción. No te van a pedir nunca un gran argumento en documental, porque el argumento en documental se construye en la filmación de la película a partir de una sinopsis y una escaleta. Ahí ya viene todo lo que la audiencia, o sea, son como todos los puntos piensa en lo que te piden para cualquier convocatoria donde tienes que explicar tu proyecto de película. Entonces, es el corazón escrito de la película. Y por eso yo les digo, tengan su propio brief completo. ¿Para qué? Para que cuando tengan convocatorias que les piden eso específico, lo saquen de ahí. Para cuando pasen un taller y se den cuenta, no, definitivamente estamos en desarrollo y nos damos cuenta que este tipo de fotografía sería mejor usar este otro, lleguen y lo cambien. Ese es el brief, pero puedes encontrar, yo les puedo buscar y ayudar a mandar, pero cualquier convocatoria de desarrollo te da los puntos que tiene un brief, brief o carpeta de la película. Ahí también puedes poner imágenes, referencias, en fin, es tu diario de cómo vas a hacer esa película. Listo. Tenemos otra aquí de Ignacio también, que es la persona que nos preguntó anteriormente y dice, ¿cuál sería el principal diferencial para que un proyecto pueda conseguir coproducción internacional? Es que vuelvo a repetir, porque es que son de esas preguntas que pueden tener muchas Mm. respuestas. ¿Cuál sería el principal diferencial para que un proyecto pueda conseguir coproducción internacional? Es que yo no siento que haya un principal diferencial. Yo siento que si tú te das cuenta, el mundo del cine es tan amplio y variado que hay tantas temáticas y tantos factores que pueden llevar a eso. Yo creo que hay una cosa que es clara y es que las historias, sea el formato que se cuentan, deben ser atractivas y deben tener una relación emocional con las audiencias a las que van dirigidas. Entonces, por eso es que puede haber una película coreana sobre el niño en la posguerra. ¿Y qué pasa? Que llega a tocar a muchos audiencias y demás, pues porque hay una pulsión básica de un niño huérfano en una guerra que puede pasar no solo en Corea, donde es la película, sino puede pasar en Colombia, pero puede pasar. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y que siento que en algún momento el cine colombiano adolecía de eso y cada vez adolece menos. Cuando son relatos tan autorreflexivos de los países, en general se quedan mucho en los países porque es como una falta de conexión a lo que yo decía hace poco, que lo que nos pasa a nosotros de una manera muy particular, de alguna manera a otros países o nacionales y demás les pasa de una manera similar sin que sea igual. Y cuando, por ejemplo, es que odio, perdón, les voy a decir, lo que más odio en una película colombiana es cuando después de una cosa maravillosa donde estamos reconectados, un personaje reflexiona. Es que los colombianos somos así. Y yo como,
esto no le dice nada al mexicano o no le dice eso, no, tú lo muestras en imágenes y además eso hace que, y en tu historia, y eso hace que se conecte con esas pulsiones humanas. ¿Cuál podría hablar o diferencias desde la técnica? Claro, para coproducir sí tienes que tener una buena carpeta, tienes que tener unas buenas presentaciones, que ser muy claro en la estructura y estamos hablando otra vez de las tendencias de qué es lo que se está viendo. Por ejemplo, ahorita hay una cosa que está haciendo muy chévere, pero es para una plataforma. ¿Qué está haciendo Netflix? Adaptando literatura colombiana. Ya acabó, pues, Cielos de Soledad, pasó a Delirio, ahora viene el de las brisas de Manuel Moreno, entonces, bueno, ahí hay una tendencia hacia eso que puede hacer que si tengo un proyecto de esto, puede ir bien. Pero yo no diría que más allá de una buena estructura del proyecto, una buena escritura del proyecto con todo lo que se requiere para una convocatoria, que en eso pueden mirar las convocatorias de Ibermedia o de Proimágenes que son completísimas, y realmente que sus historias sean historias que si quieren que sean internacionales, tengan esas pulsiones universales con las que pueden acercarse a otras regiones u otros países, porque al final, pues los seres humanos sentimos de una manera muy similar, digamos, nuestras historias de vida, que es, por ejemplo, por eso, pues triunfó Parásito, es súper coreana y súper particular, pero está hablando de brecha social, está hablando de problemas de género, está hablando de aporofobia. O sea, Parásito hubiera podido pasar en Colombia de otra manera, pero brecha social, todo esto funciona y hace que quieras ver esa película. No sé si hay que otra cosa respondida, pero creo que es más como de eso, de sentir de la buena estructura y sentir el feeling de las historias que puedan llegar a otros públicos y tener claro por qué pueden llegar a esos otros públicos. Listo. Ana Pérez nos pregunta, según tú, ¿qué debe tener un logline y para qué sirve? Sino Un logline. también como coproducción internacional, cuando uno busca hacer una coproducción o se va a liar para hacer una coproducción, también busca cuál es esa oportunidad. Por ejemplo, si no importa que o tu personaje, alguno de tus personajes puede estar mexicano en tu película colombiana, por el tipo de coproducciones y los reglamentos que se piden para establecerse las coproducciones internacionales, normalmente te piden, por ejemplo, que tengas un actor principal o que ese, si no es un actor principal, entonces un secundario y que se sustituyan con técnicos. Entonces creo que también como la idea de poder hacer una coproducción internacional, parte de las posibilidades de flexibilidad que tiene el proyecto. Claro, pero ahí estamos hablando ya como de cosas específicas de mercados. Y desde la industria es exacto. Pero primero tienes que tener lo otro y luego ya esas son las lógicas de los mercados y las convocatorias. Y ahí, de acuerdo a donde quieras coproducir, va a estar. Por ejemplo, para poder coproducir a veces, pues con País te en vas el fondo, sí, a aliar. por el fondo colombiano necesitas que unos de los cargos creativos sean de colombianos. Pero por eso depende es de cada fondo o de cada país lo que te exijan. Pero la base sí es lo anterior. Si una buena historia no vas a llegar a ninguna parte y una buena carpeta y una buena estructura. Listo. Ahora sí seguimos con la pregunta de Ana, que nos dice, ¿qué debe tener un logline y para qué sirve? El logline es básicamente la explicación de tu peli en una o dos frases. ¿Y sirve para qué? Para lo que yo digo, el pitch de 2 minutos. Para cuando en un evento de networking te pregunte alguien, oye, ¿cuál es tu película? Y tú puedas explicarla. Y sirve para darte claridad a tu historia. Todas las historias pueden ser explicadas en una o dos frases, todas. Todas las películas, te sirve para eso. Ahí está, y se los voy a dejar también lo que tiene el online, que es básicamente en este momento, de verdad, chicos, no recuerdo, estoy así como en confuso, pero es como qué, quién, por dónde, para qué, el obstáculo. Ahí luego se las paso, pero es que la puedas explicar de esa manera. Y sirve para eso. Sirve para darte claridad a ti mismo o a ti misma como creador, pero sirve para podértela explicar en cualquier momento a alguien y que entienda qué es lo que tú quieres hacer. Listo. Adelante, Ana. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Te hacía la pregunta porque soy profesora de guión e insisto mucho en que no me cuenten el final en la logline, ¿no? Necesito tener el personaje, por supuesto, la fuerza antagonista
y la apuesta emocional, ¿no? Lo que está en juego en la historia. Y la verdad es que muchas veces veo historias que parecen más bien el resumen de Netflix, ¿no? Sobre la película. Entonces, por eso te preguntaba, ¿no? Pues para estar, digamos, más adecuada a los mercados, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por la respuesta, Claudia. Da igual, mira, estoy abriendo un archivo de logline y básicamente el logline, aquí luego se los mando, se los voy a proyectar en un segundito porque lo encontré. Y eso depende también lo del final, es que depende también para qué lo quieras. Entonces, por ejemplo, si yo soy tu financiador, yo necesito saber de cómo va a terminar la película. O sea, tú no vas con un logline al pitch con Amazon sin tener idea ni presentar cuál es la peli. Pero ya es distinto si tú estás haciendo una actividad de promoción, si tú estás haciendo una actividad en la que quieres que la gente se enganche, porque como digo yo, eso es más el gancho para publicidad o lo que vas a poner luego en la peli. Pero para un financiador, para un pitch, en un pitch nosotros necesitamos conocer las películas de cabo a rabo, porque es a Entonces lo sería que un nos vamos a enfocar. storyline. Ok, vale. No, bueno, no me voy a enredar con temas, términos técnicos. Lo que me interesa es lo que le interesa al público. Y te lo agradezco un montón, Claudia. Claro, yo te estoy Ah, hablando ahí aquí está. más del espacio de industria. Súper. Yo luego les mando eso, les mando sobre quién es la historia, protagonistas, si hay que escribir con los objetivos, cuál es esa meta, cuál es la fuerza antagonista, obstáculo al que se debe enfrentar y elementos de apoyo donde desarrolla la historia, cuál es el tono, cuál es el ingrediente clave, eso. Ah, Luego les puedo. extraordinario. Primer acto. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Listo. Igual esto se los comparto a Sapsin. Sí, y se los enviamos por correo. David Bello nos dice qué Perdón, particularidades Lau, debe tener para poderlo mandar por correo tienen que llenar todos la asistencia, ¿no? la asistencia, sí, claro. Puedes Bueno, volverla a publicar, Lau, porque como estaba al comienzo, de pronto la gente que entró después no la tiene. listo, ya la envío, dame un segundo. Gracias, Lau. Entonces, dice David Bello, ¿qué particularidades debe tener el cronograma que se presenta para los fondos? Depende del fondo. Es que ahí sí depende absolutamente del fondo. Normalmente yo les digo a todos, guíense con un cronograma muy sencillo donde ustedes puedan tener por meses de trabajo, o sea, como que pongan las semanas y en las semanas van poniendo listo, en investigación nos vamos a hacer 4, en desarrollo del guión otras 6, esto se cubre con esto. Yo amo los cuadritos pero es que sí depende del fondo. Creo que lo más importante es para ustedes y para ser ordenados es muy importante como que tengan en meses y semanas cuánto están planeando para desarrollo de todas las partes del proceso de la película. Y eso ya lo pueden adaptar de acuerdo a lo que cada fondo les pide. Listo, Claudia. La misma persona, creo que es aquí. Ah, no. Aquí nos hacen dos preguntas. La misma persona dice, ¿qué nos recomendarían a la hora de enviar un correo a una empresa distribuidora? Mira, hay una cosa primero, esto me parece súper chévere. Porfa, chicos, al que usted le vayan a enviar un correo, averigüen quién es esa empresa, qué hace esa empresa. Si distribuye o vende lo que ustedes. A mí, ustedes no imaginan cuántos correos llegan de gente ofreciéndome una película de ficción para que si tú te metes a mi página, ves de inmediato que yo no tengo una sola película de ficción, que yo solo tengo documentales, series documentales, animaciones. Entonces, me parece irrespetuoso que no se hayan ni metido a la página a ver qué hago yo. Y gasten su tiempo y gasten nuestro tiempo. Básicamente, hagan primero una investigación. Queremos llegar a esta empresa de distribución y depende del estado en el que tengan el proyecto, es simplemente decir, mira, tengo o estoy en desarrollo de un largometraje documental sobre la ley Olimpia en México, que es la ley de violencia sexual digital. Sé que tu empresa tiene un foco más femenino, eso por ejemplo en la mía se ve muy claro, con directoras femeninas. Me gustaría saber de qué manera puedes entrar al proyecto. No manden todo una vez, manden contando un poco qué es lo que quieren para saber si esa puerta se puede abrir, porque digamos, puede ser que sí, que sea para mi empresa, pero yo en este momento les diga, me parece súper interesante, pero resulta que yo al año llevo 8 proyectos y ya tengo el 8, entonces prefiero no cargarme con otro. Ustedes no tienen por qué saber eso y eso es algo pues que yo ya les respondo al correo o que otra distribuidora le responda al correo, básicamente eso.
pero sí tener los datos principales de qué tipo de historias tienen ustedes y en qué estado está, porque también distribuidores y agentes de venta trabajamos distinto de acuerdo al estado de desarrollo de cada proyecto particular. Esto, esta misma persona nos dice, ¿cómo es normalmente la negociación con una empresa distribuidora? ¿Cómo se manejan los porcentajes? Hay mucho también, yo creo que, digamos, la tradición de las empresas europeas paga, pues en su momento, cuando realmente ahorita está como cambiando toda la circulación, pagaban muchos mínimos garantizados, como decir, no, vamos a comprar la licencia de tu peli por yo no sé cuántos miles de dólares porque sabemos que la vamos a vender en yo no sé cuánto y el resto no lo quedamos nosotros. Pero ahora muchos de los agentes o distribuidores trabajamos más con representación, que son porcentajes que varían entre los 25 a 35%. De las ventas netas que hagamos sobre las. Pero depende, ahí también de lo mismo y se puede negociar. Yo tengo algunas licencias que son 25, otras son 30. Unas hay gastos de gestión que se cobran por el tipo de promoción, publicidad que hacemos, otras no. Entonces depende, pero más o menos eso es como el promedio. ¿Sí? Andrea, la persona que nos preguntó por el brief, nos dice que el brief es como un dossier entonces. Sí, el brief puede ser el dossier, es que tiene, o la carpeta, es que tiene distintos nombres. Y también depende obviamente de las convocatorias, en fin, de lo que te pidan en cada cosita. Ok. Vladimir nos dice, empresa distribuidora audiovisual accesible para personas sordas. No conozco particularmente alguna, no podría decirte. Igual, obviamente, si a nosotros nos llega un tipo de proyecto, pues vemos de qué manera podemos hacer y tener la comunicación con esa persona, porque pues nos interesan y de hecho hemos tenido algunos contenidos sobre discapacidad y demás y nos interesa trabajar con la población, pero no conozco, no sé si Alina conoce o alguien, alguna en particular que tenga ese foco. Creo que hasta ahora estamos como empezando a pensar en ello también, ¿no? Ok, aquí. em, ¿Su empresa recibe propuestas de series documentales terminadas? Y claro, es de lo que más miramos. Bueno, ya saben, colectivo que está preguntando aquí. Y bueno, al final Alina les envió como un enlace para que lo puedan revisar. No tenemos más preguntas aquí en el chat. No sé si alguno tenga otra pregunta que pueda levantar la mano o escribirla en el chat. Ah, sí, David Bello. Claudia, tengo un proyecto documental el cual estoy muy interesado en que conozcas, donde te pueden escribir. Ok, les dejé el Instagram y la página y ya les voy a decir a dónde la pueden mandar, que es básicamente a info, para que esté como en las cosas, en el orden que tenemos de visualización y de respuesta. Ahí, infopreciosomedia.com. Ok, listo. Entonces aquí ya Claudia les acaba de enviar el correo. Me reviso si alguno tiene la mano levantada y tienen más preguntas. Bueno, pues no veo más preguntas por ahora, pero queremos darle las gracias a Claudia porque en verdad, su charla ha estado muy interesante, he aprendido yo también un montón, entonces qué bueno que podamos tener estos espacios. Gracias a todas, todos y todes por estar en estas 20 charlas que hoy finalizan, a los intérpretes. Todas estas charlas las van a encontrar posteriormente en el canal de YouTube de Sapcine. Gracias a todos por acompañarnos y este es un espacio en el que nos vamos a encontrar también el próximo año y qué bueno que todos pues se puedan conectar desde donde estén. Gracias, Claudia, gracias, Adrián y Liliana, y gracias, Laura, que lo has hecho maravillosamente. Y a todos, a todos, todas y todos por sus preguntas, por intervenir. Y bueno, ya casi empezamos con los proyectos 2025. Recuerden que el próximo miércoles empezamos con Camino a Sapcine, ¿no? Em, entonces, bueno, ya se viene Sapcine 2025, así que Claudia también es una aliada nuestra. Espero que puedan también tener sus conversaciones puntuales con ella en los one-to-one. Bueno,
no siendo más, yo me despido, le doy las gracias a Liliana, Adrián y a los demás intérpretes que nos han acompañado. Clau, feliz cumpleaños de nuevo y Laura, Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, todas, todas. Ahí quedan mis datos. Cualquier cosa, igual las chicas acá, todos somos amigos, aliados demás. Y no, mucha suerte con sus proyectos. Espero que todos nos podamos encontrar en Sapcines. Si cualquier cosa no estoy, estará alguien de Preciosa Media allí. Un abrazo para todos, Un todas y todos. Un abrazo. abrazo. Chao a todos, todas y todos.